¿Alguna vez has escuchado sobre un lugar donde los más poderosos del gobierno podían hacer lo que sea sin que tuvieran consecuencias? Hoy te voy a contar la historia real de la isla de Jeffrey Epstein. Pero antes de empezar te quiero explicar algo. Esta no es una simple historia de un depredador, es la historia de cómo el dinero y el poder pueden comprar impunidad durante décadas. Y créeme, cuando termines de escuchar esta historia, verás todo de una manera muy diferente. Los inicios, el profesor sin título. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, en 1953. Era hijo de un jardinero y una ama de casa, un tipo completamente normal, pero tenía algo que lo hacía muy peligroso, una habilidad sobrenatural para manipular a las personas. En los 70, Epstein consiguió trabajo como profesor de matemáticas y física en la Dalton School, una escuela súper exclusiva de Manhattan donde iban los hijos de millonarios. ¿Cuál era el problema? No tenía título universitario, ni siquiera había terminado la universidad. ¿Cómo lo logró? Simple, mintió, falsificó su currículum y lo contrató Donald Barr, el padre del futuro fiscal general William Barr. ¿Casualidad? Ya verás que en esta historia no existen las casualidades. En esa escuela, Epstein comenzó a tejer su red. Conoció a los padres de sus estudiantes, banqueros, empresarios, gente que tenía mucho dinero y supo aprovechar cada conexión. Wall Street, el estafador que convenció a todos. En el año 1976, uno de sus padres lo presentó con uno de los ejecutivos de Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos. Y hermano, aquí es donde la cosa se pone loca. Epstein entra sin experiencia financiera, cero, pero tenía un talento especial. Podía convencer a cualquier persona de lo que sea. En solo 4 años, en 1980, ya era socio de la firma. ¿Cómo logró esto realmente? Con pura manipulación. Según investigaciones recientes del New York Times, Epstein usaba fondos de las empresas para gastos personales, conseguía favores para sus amigos y proporcionaba drogas y acceso a mujeres a ejecutivos de alto nivel. Cuando lo descubrieron haciendo cosas ilegales en 1981, ¿qué fue lo que pasó? Nada. Bueno, técnicamente lo despidieron, pero sin consecuencias legales. Y aquí aprendes la primera regla del caso Epstein. Siempre se salía con la suya. El desgraciado tenía demasiada suerte. ¿O era casualidad? El multimillonario fantasma. En 1982, Epstein funda su propia empresa, J. Epstein Company. Decía que solo aceptaba clientes con más de $1.000 millones. Pero aquí está lo turbio. Nadie sabe cómo ganaba su dinero. No había registros públicos, no había clientes confirmados, excepto uno, Leslie Wexner, el dueño de Victoria's Secret y Bad Body Works, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Wexner le dio a Epstein algo que suena a locura: poder legal total sobre su dinero. Epstein podía firmar cheques, comprar propiedades, hacer lo que quisiera con la fortuna de Wexner y nadie entendía por qué. Con ese dinero, Epstein construyó su imperio, la mansión residencial más grande de Manhattan en la calle 71, un rancho de 3.000 hectáreas en Nuevo México, una mansión en Palm Beach, Florida, un jet privado apodado Lolita Express y las 2 islas en Las Vegas vírgenes, Greg James y Lily James. Prácticamente obtuvo todo esto usando todo el dinero de Wexner. Pero no era para una simple satisfacción pura. Había algo más oscuro detrás de todo esto. La isla, el paraíso del horror. Bueno, llegamos al punto que todo el mundo quería saber. La isla. En 1998, Epstein compró Lily James por $7 millones. Una isla de 70 acres, completamente privada. Él la llamaba cariñosamente Lily Jeff, pero el mundo la conocería como Isla Pedo o Isla Epstein. Ya sabes a qué me refiero. ¿Qué es lo que se encontraba en esa isla? Una mansión principal diseñada por arquitectos de resorts de lujo, varias villas para invitados, una piscina, un helipuerto y una estructura extraña con una cúpula dorada que todos llamaban el templo. En 2005, Epstein instaló cables de fibra óptica y electricidad. Ya no necesitaba generadores. La isla estaba completamente conectada, pero completamente aislada. Para 2008, Epstein tenía 70 empleados trabajando ahí y les exigía una cosa: silencio absoluto. El sistema de terror. Amigo mío, aquí es donde todo se pone
pone muy oscuro. El sistema de Epstein era metódico, el reclutamiento. Epstein y su cómplice principal, Ghislaine Maxwell, sí, la hija del magnate de medios Robert Maxwell, reclutaban niñas. Algunas tenían 14, 15, 16 años. Venían de familias con problemas, situaciones difíciles. Les decían, ven a dar un masaje a un tipo rico, te pago $200. Ale Robson, una sobreviviente, contó, fui a la casa de Jeffrey, subí al cuarto donde había una habitación dentro de otra habitación, como una sala de vapor. Él salió con una toalla, me tocó en lugares inapropiados, me forzó a tocarlo mientras él miraba. Cuando me negué a ir más lejos, me dijo, si no quieres hacer esto, solo tráeme a tus amigas, te pagaré por cada amiga que me traigas. Y así fue, las víctimas traían a más víctimas, algunas eran sus propias hermanas, primas, compañeras de escuela. La trampa. Una vez que las niñas llegaban a la isla, en el jet privado o helicóptero, estaban atrapadas, literalmente. No había forma de que ellas pudieran salir de la isla, y ahí es como llegamos al siguiente testimonio. Virginia Giuffre, quien tristemente no era una situación donde una niña o mujer joven pudiera simplemente escapar y correr por la calle a la estación de policía más cercana. Una víctima de 15 años intentó escapar nadando desde la isla. Así de desesperada estaba. El tráfico. Epstein no hacía esto solo para él. Traía a hombres poderosos a la isla, políticos, empresarios, celebridades, académicos, y las víctimas eran traficadas a ellos. Los controladores aéreos de St. Thomas reportaron haber visto a Epstein bajar de su avión con niñas que parecían ser preadolescentes en múltiples ocasiones. Un excontrolador dijo, vi a Epstein salir de su helicóptero, pararse en la pista en plena vista de mi torre y abordar su jet privado con niñas. No dijimos nada porque pensamos que la policía estaba haciendo su trabajo. Lamento decir que eso es lamentable, pero realmente no sabíamos a quién decirle o si a alguien realmente le importaba. Los testimonios, las voces que no querían escuchar. Déjame contarte algunas historias de algunas de las sobrevivientes del caso de Jeffrey. Annie Farmer, ahora psicóloga, tenía 16 años cuando conoció a Epstein y Maxwell en 1996. Su hermana mayor, María, era una artista que Epstein y Maxwell apoyaban. Annie fue invitada a la isla con la promesa de que ayudaría con sus estudios. En una entrevista reciente dijo, soy madre, soy esposa, tengo 2 perros increíbles, amo mi trabajo como psicóloga ayudando a la gente, hay muchas otras partes de mí y espero enfocarme más en esas partes en el futuro cuando finalmente consigamos la transparencia y rendición de cuentas que buscamos. Prácticamente pasó por algo muy perturbador, pero por miedo no lo pudo decir. Courtney Wild tenía 14 años cuando su amiga la llevó a la casa de Epstein. El trato era simple, dar un masaje a un viejo por $200. Marina Lacerda, identificada en documentos como víctima menor 1, en una audiencia reciente del Congreso en 2025, Marina dijo, estamos cansadas de ver las noticias y que digan que Jeffrey Epstein es un engaño. Estamos cansadas para sanar. Las sobrevivientes necesitamos acceder a esos archivos. Y lo peor es saber que el gobierno tiene información que nosotras no tenemos. La justicia, el acuerdo más corrupto de la historia. En 2005, finalmente empezaron las investigaciones. Un padre denunció que Epstein había abusado de su hija de 14 años. El FBI se involucró, tenían toda la evidencia. El resultado, en 2008, Epstein hizo un acuerdo secreto con el fiscal federal Alex Acosta, quien después fue secretario de Trabajo con Trump. El trato, Epstein se declaró culpable de solo 2 cargos estatales, no federales, relacionados con prostitución. Recibió apenas 13 meses de prisión de una sentencia de 18 meses. Lo pusieron en una cárcel de mínima seguridad. Podría salir 12 horas al día para trabajar. Y lo más indignante, inmunidad para todos sus cómplices no nombrados. Un abogado de víctimas dijo en ese momento, Epstein podría ser el depredador sexual más peligroso en la historia de Estados Unidos. Pero eso no importó. Salió en 2009 como si nada y siguió viviendo su vida de multimillonario. Los poderosos, las listas que todos quieren ver. Ahora, hablemos de los nombres porque Epstein no hacía esto solo. Tenía conexiones con gente muy poderosa. Según los registros de los vuelos de Lolita Express y documentos recientes, Bill Clinton, Virginia dijo que la había visto en la isla. Clinton niega haber estado ahí, pero voló en el jet de Epstein varias veces. Los registros del servicio secreto no muestran viajes a las Islas Vírgenes. Donald Trump aparece en los registros de contactos de Epstein. En 2025 dijo, en uno de mis mejores momentos rechacé ir, no quería ir a su isla. Príncipe Andrew. Virginia Giuffre lo acusó directamente de haber abusado de ella cuando tenía 17 años, en la isla y en otras propiedades de Epstein.
Andrew llegó a un acuerdo económico con ella en 2022 y se retiró de la vida pública. Leslie Wexner, el único cliente confirmado de Epstein, le dio poder legal total sobre toda su fortuna. Ghislaine Maxwell, la pieza clave, reclutaba a las víctimas en 2021. Fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Y hay muchos más nombres en documentos que están siendo liberados poco a poco. Prácticamente todas estas personas que estás viendo en este momento son las que eran parte, y hay evidencias actuales que fueron liberadas sobre esto. La muerte, el final que nadie quiso creer. El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez por el FBI en New Jersey, cuando su jet privado aterrizó. Los cargos: tráfico sexual de menores y conspiración. Enfrentaba hasta 45 años de prisión. Finalmente, las sobrevivientes iban a verlo en juicio. Finalmente iba a haber justicia. Pero el 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en Manhattan. La forense dictaminó suicidio por ahorcamiento. Pero amigos, casi nadie se cree esto. ¿Por qué? Epstein tenía conexiones con gente demasiado poderosa. Estaba en vigilancia de suicidio, pero lo quitaron. Las cámaras de seguridad fallaron justo esa noche. Su compañero de celda fue transferido horas antes. Los guardias se quedaron dormidos. El patólogo Mitchell Biden, contratado por la familia de Epstein, dijo: las lesiones que sufrió Epstein, especialmente la fractura de cierto hueso del cuello, son extremadamente raras en suicidios por ahorcamiento. ¿Lo mataron para silenciarlo? Nunca lo sabremos con certeza. La isla hoy. ¿Qué pasó después? Después de su muerte, las investigaciones continuaron en 2020. El FBI allanó a Lilith James. Lo que encontraron nunca se ha revelado completamente. En diciembre de 2025, el Comité de Supervisión de la Cámara liberó fotos nunca vistas de la isla. Habitaciones con camas, un cuarto con silla dental, una pizarra con anotaciones, baños y espacios de vida. En 2023, el multimillonario Stephen Dekoff las compró por 60 millones. Dice que planea convertirlas en un resort de lujo. Parte del dinero de la venta, 105 millones, fueron destinados a un fondo para las víctimas de abuso sexual, como parte de un acuerdo con el gobierno de las Islas Vírgenes. Miren amigos, sé que esto fue muy heavy, pero necesitabas escucharlo completo, porque la historia no termina con la muerte de Epstein en 2019. De hecho, lo que está pasando ahora mismo en 2026 es igual de indignante. En noviembre de 2025, el presidente Trump firmó la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que ordena al Departamento de Justicia liberar todos los documentos del caso, pero aquí viene lo jodido. El fiscal general adjunto Todd Blanche sale en conferencias de prensa diciendo: tomamos grandes precauciones para proteger la identidad de las víctimas. Redactamos toda mujer en cualquier imagen o video. Esto es mentira, porque lo que realmente pasó fue una de las violaciones de privacidad más grandes en la historia judicial de Estados Unidos. Más de 43 nombres completos de víctimas fueron expuestos sin censura. Muchas de ellas eran menores cuando fueron abusadas. Algunos nombres aparecieron más de 100 veces en los documentos. Licencias de conducir con fotos y nombres completos fueron publicadas. Direcciones de casa quedaron visibles. Transcripciones completas de entrevistas del FBI donde los sobrevivientes dieron detalles íntimos pensando que serían confidenciales. Danielle Bensky, una sobreviviente que fue bailarina de ballet cuando Epstein la abusó hace 20 años, dijo: primero pensé que fue un descuido, pero ahora se siente deliberado, se siente como un ataque a las sobrevivientes, donde dio detalles íntimos de su vida para demostrar su credibilidad. Lo peor de esto, mientras los nombres de las víctimas estaban sin censura, el congresista Ro Khanna dijo después de revisar los archivos sin censura: están protegiendo a hombres de élite y poderosos mientras exponen a las sobrevivientes. Jeffrey Epstein está muerto, pero el sistema que lo protegió durante 30 años sigue vivo y funcionando. Mientras seguimos permitiendo que el dinero y las conexiones compren silencio, mientras sigamos protegiendo a los poderosos a costa de las víctimas, esto no va a terminar. Y eso, amigo mío, es la verdad más dura de todas. Los sobrevivientes merecen justicia, merecen privacidad, merecen que sus voces sean escuchadas sin ser revictimizadas. Y los cómplices, todos los cómplices, merecen estar en prisión. Actualmente, sobre los archivos de Jeffrey, existen muchísimas cosas expuestas ahí mismo en internet, con muchísimos testimonios, actos y cosas muy raras. Realmente no sabremos al final qué atrocidades habrán cometido ahí dentro, pero hasta el día de hoy sabemos que realmente era un depredador. Si esta historia te gustó, no olvides compartir el video y mencionarme en los comentarios qué historia te gustaría escuchar después. Nos vemos en el próximo video y espero que de verdad esta historia te haga pensar 2 veces sobre cómo funciona el mundo.